Buen día, vamos a continuar con nuestro estudio como todos los días. Espero que esta mañana usted se haya levantado con la bendición de Dios, con el ánimo para seguir adelante y vivir un día a la vez. Damos gracias a Dios por este nuevo día. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces vamos a ver qué Dios nos tiene para el día de hoy. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 18, del versículo 15 al 22, y nos habla acerca de cómo probar a un verdadero profeta. En la antigüedad, como en el día de hoy, los dones que Dios ha dado a través del Espíritu Santo, y este es uno de ellos, el don profético, o el don de profecía, o el don de profeta, habla acerca de esto, y básicamente este es más que el don, el ministerio del profeta, porque vea lo que dice. Deuteronomio 18, versículo 15 al 22. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Y cuando dice con presunción, significa que ha hablado por su propio orgullo. Entonces, vemos claramente cómo Dios les está diciendo que les va a levantar un profeta, y está hablando Moisés, y él dice: Dios les va a levantar un profeta como yo. Moisés era profeta. Y así como ustedes pidieron que Dios me hablara y yo les hablara a ustedes, porque ellos, cuando Dios descendió al monte Sinaí, la Biblia dice que aquel monte temblaba y humeaba porque la presencia de Dios estaba ahí, y les dio miedo. Y ellos le dijeron a Moisés: no, habla tú con Dios y tú nos dices a nosotros. Y entonces aquí Dios les está recordando y les dijo: ellos hicieron bien, yo voy a hablar a través de ti. Y aun cuando tú mueras, le está diciendo a Moisés, yo voy a levantar profeta. Y tienen que oír al profeta. Pero dice que al profeta que Dios va a levantar, lo que el profeta diga se va a cumplir. Ellos le dijeron: ¿cómo vamos a saber si el profeta es verdadero o falso? Y Dios le dijo: bueno, si el profeta habla y lo que él dice se cumple, entonces Dios habló. Pero hay de aquel profeta, dice Dios, que hable con presunción en mi nombre y Dios no lo ha mandado. Vea lo delicado que es. Por eso tenemos que, número uno, tener cuidado con aquellos que nos movemos o se mueven en el don profético o en la profecía, porque muchas veces no está hablando Dios, está hablando el corazón de la persona, está queriendo quedar bien con la otra persona. Y es un tema bien delicado, pero eso no nos debe de poner en tela de duda que sí hay profetas, que hay personas que tienen el don profético, el ministerio profético, y realmente se conoce, porque la Biblia es clara: el buen árbol por su fruto se conoce. Así que vamos a ver ahora qué nos dice la meditación. Dios da a conocer su voluntad por medio de los profetas. Después de que el pueblo de Israel viera la gloriosa presencia de Dios en el monte Sinaí,
siente mucho temor y le pide a Moisés que reciba y le transmita la palabra de Dios. Eso está en Éxodo 20, versículo 19. A Dios le pareció bien esto y le promete enviar profetas como Moisés. El pasaje que dice, un profeta como tú, hablando de Moisés, les levantaré en medio de sus hermanos, haciendo referencia también a Jesucristo. En San Juan, capítulo 6, verso 14, en Hechos, capítulo 3, versos 20 y 22, habla acerca de esto. Si Moisés fue un profeta que sirvió con fidelidad, Jesús es un profeta que sirvió fielmente como hijo. Esto está en Hebreos 3, del versículo 2 al 6. El plan de Dios de salvar a la humanidad se cumplió en Jesús. Cristo es la revelación perfecta y el autor de la vida. Vea, si Moisés fungió como profeta, pues Dios levantó a Jesús, y para muchos hoy en día, para muchos del pueblo de Israel, Jesús solo fue un gran profeta. Y no estaban equivocados, pero no solo era un gran profeta, era Dios, era el Hijo de Dios. Así que las preguntas a meditar son estas. ¿A quién hace referencia cuando dice un profeta como tú? Y vimos que nos dice que hace referencia a Jesucristo. ¿Por medio de qué oigo la palabra de Dios en estos días? Bueno, la forma más segura de oír la palabra de Dios es a través de la Escritura, de la Biblia. Profetas verdaderos y falsos. El profeta que recibe la palabra de Dios debe transmitirla sin quitar ni añadir nada, y los que la oyen deben obedecerla. Si el que anuncia la palabra en el nombre de Dios modifica, añade u omite de su contenido a su parecer, será juzgado. La preocupación de los falsos profetas es alcanzar fama personal. Escuche. Por eso modifican con astucia el mensaje de manera que suene agradable a los oídos del público. Y si usted analiza, hoy hay un movimiento profético muy fuerte, como el movimiento apostólico, en donde a la gente le gusta que le estén endulzando el oído, y al profeta le gusta que lo estén alabando y ensalzando como un gran hombre de Dios, cuando realmente la Biblia nos enseña en Efesios que todos los ministerios, los dones, son para edificación de la iglesia, no para la glorificación de unos cuantos. Ese es el problema grave hoy en la iglesia, que entre que la iglesia no sabe distinguir esto, y entre que el profeta no tiene el corazón, le voy a llamar, equilibrado, porque no debe de permitir siquiera que la gente lo exalte, lo alabe, lo idolatre, pero tal parece que eso les gusta. Y la palabra de Dios no habla de esto. El único que puede recibir toda la gloria es el Señor. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, vamos a continuar. El profeta que recibe la palabra de Dios debe transmitirla sin quitar ni añadir nada, y los que la oyen deben obedecerla. Si el que anuncia la palabra en el nombre de Dios modifica, añade u omite de su contenido a su parecer, será juzgado. Esa es otra. Si Dios le da una palabra a un profeta, el profeta debe de dársela así como Dios le está diciendo. El problema es que hay algunos profetas que retienen algo porque puede ser algo que no es grato para la otra persona. Pero ese no es el problema del profeta, ese es el problema de la persona, porque Dios conoce la vida de la persona. Pero como el profeta no se quiere ver mal, no quiere que se enojen con él, entonces se queda callado y se guarda las cosas. Y eso no está bien visto delante de Dios. Aquí dice que será juzgado por Dios. La preocupación de los falsos profetas es alcanzar fama personal. Por eso modifican con astucia el mensaje de manera que suene agradable a los oídos del público. Escuche, prefieren cambiar el mensaje y agradar a la persona o al público al quien están hablando, en lugar de decir las cosas tal y como Dios se las está diciendo.
Porque mire, si usted va a la Biblia, los profetas que Dios levantaba siempre llevaban un mensaje de juicio, siempre era un mensaje de exhortación, siempre era haciéndole ver el pecado, ya sea al rey o al pueblo o a la persona. Y no les importaba a ellos si la persona terminaba odiándolos y no los quería. Ese no era problema del profeta. Él tenía que cargar con eso. Dice, sin embargo, los verdaderos profetas proclaman fielmente el mensaje de Dios, aunque fuese de condenación y de juicio. Es lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo podremos discernir si es la palabra de Dios o no? Bueno, solo espere que se cumpla por medio de su cumplimiento. La palabra de Dios ciertamente se cumple en la historia, conforme a su voluntad. Usted puede leer Isaías 55:11. Debemos velar en el Espíritu para discernir lo verdadero de lo falso. Las preguntas. ¿Con qué parámetro puedo discernir al profeta verdadero del falso? Bueno, por el parámetro de que si se cumple lo que él dijo, Dios habló. Si no se cumple, habló el profeta. ¿Cuál es la palabra de Dios que debo proclamar con valor sin quitar ni añadir nada? ¿Cuál es la palabra de Dios que debo proclamar con valor sin quitar ni añadir nada? ¿Cuál cree que sea? Pues toda la palabra de Dios es inspirada y no podemos quitarle ni añadirle. La oración de hoy. Señor Jesucristo, exalto tu nombre por cuanto has sido un mediador que me ha permitido tener comunión nuevamente con Dios. Cada día permaneceré en tu presencia, meditando en tu palabra y obedeciendo tu voluntad. Ayúdame a transmitir tu palabra de manera fiel, sin quitar ni añadir nada. Amén. Vamos a ver el ensayo de hoy. La palabra grabada en mi vida se titula. La empresa Konami desarrolló un juego llamado DDR, Dancing Revolution, por sus siglas en inglés, que fue todo un éxito en aquel momento y le permitió superar sus ingresos en un 83% y sus ganancias en un 640%. Muchísimo. Así, el furor por este juego mostró simbólicamente cómo sería el futuro de la humanidad. Si bien en el pasado éramos los hombres quienes fabricábamos las máquinas y las movíamos como queríamos, ahora son estas las que nos hacen bailar al ritmo de sus señales. En ese tiempo era un chiste que no causaba gracia pensar que el Creador seguiría el ritmo de su creación. Ahora, acostumbrado a esta situación, el hombre cree que Dios, el Creador, también debe obedecer a sus órdenes, aun siendo su criatura. Y podemos enumerar miles de ejemplos, como pedirle un buen resultado por una prueba por la que no estudiamos, o ignorar una señal de tránsito y esperar que no nos detenga la policía de tránsito. De este modo, el que debe transformarse, el que debe reflexionar y el que debe moverse es el hombre y no Dios, quien es la palabra. Aplicar la palabra de Dios recortándola aquí y allá para justificarse uno mismo es ignorar a Dios. Hacer algo que la palabra no dice y decir que Dios lo ordenó es ridículo. Dios es el Señor y el hombre es su servidor. Por lo tanto, debemos grabar la palabra en nuestra vida en vez de intentar moldearla a nuestras ambiciones. Dicho de otra manera, somos nosotros los que debemos movernos al ritmo de la palabra y no esperar que ella se mueva al ritmo de nuestra vida. Qué bonito ensayo, porque esto es real. Queremos que Dios se acomode a nuestros moldes, a nuestra forma de pensar. Cuestionamos lo que la palabra de Dios dice y queremos acomodarla a nuestro antojo, como nos conviene, pero estamos totalmente equivocados. La humanidad y los creyentes mismos estamos equivocados, pensando que al final Dios va a terminar haciendo lo que yo crea, lo que yo quiera o lo que yo piense. Eso no es así. Dios es Dios, Él es el creador, Él es soberano,
Él hace como Él quiere, Él da a quien Él quiere y nadie le puede decir nada, nos guste o no nos guste. Así que yo creo que es tiempo de que dejemos de acomodar la palabra a nuestra vida. Dejemos que la palabra de Dios moldee nuestra vida. Es muy diferente. La palabra dice en Jeremías, cuando Dios le muestra y le dice que vaya a la casa del alfarero y encuentra al alfarero haciendo con sus manos una vasija, y él ve que cuando él la está haciendo, la vasija se echa a perder y él la deshace y vuelve otra vez a comenzar a hacerla. Y Dios le dice, así es el pueblo de Israel. Yo soy el alfarero y Él es el barro en mis manos. Se nos ha olvidado, el mundo entero se ha olvidado que hay un ser supremo que se llama Jehová de los ejércitos, Dios Padre Celestial, Jesucristo, que es el que reina, es el que gobierna, es el que manda. Pero si no lo queremos entender, bueno, usted no se preocupe. Al final del día vamos a llegar ante la presencia de Dios, todos, y ahí entonces vamos a saber quién es quién. Yo espero que esta meditación de la palabra quede bien en nuestro corazón. Deje de buscar que le profeticen o deje de buscar un profeta. ¿Sabe? Si Dios quiere hablarle, Dios se lo va a mandar. Usted no lo va a andar buscando y le va a dar una palabra que vaya de acuerdo a sanar su corazón, que vaya de acuerdo a arreglar su vida, no a endulzarle el oído. Tenga cuidado, porque muchas veces queremos que nos digan lo que nosotros deseamos oír. Y si son buenas noticias, y si es algo que nos hace sentir bien y que se ve y se oye padre, no hay ningún problema. Pero si un profeta va y le da una palabra de juicio, no le va a gustar. Pero sabe una cosa, es Dios advirtiendo a tiempo y fuera de tiempo para que nosotros arreglemos nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú hablas claramente en tu palabra y sabemos que hoy en día existen, aunque pocos, pero aún buenos profetas, Señor. Yo te ruego, Padre, que des discernimiento a nuestra vida para que podamos distinguir entre lo falso y lo verdadero y que podamos, Señor, entender que la palabra profética más segura está escrita en esos 66 libros que tú has dejado. Ayúdanos a comprender, Señor, realmente que las profecías se han cumplido y que solo falta, Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Danos, Señor, hambre por tu palabra, por escudriñarla, estudiarla, en lugar de andar buscando a un profeta para que nos diga lo que tú nos quieres decir, cuando tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que aman y esperan tu venida, pero también tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre buenos y malos y la lluvia sobre justos e injustos desciende, porque tú amas, Señor, a la humanidad. Mandaste a Jesucristo a dar su vida por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, te rogamos que guardes a todos los que están laborando en los hospitales, desde la entrada, Señor, los de intendencia, los policías, los que están, Señor, en cada área que hace que un hospital trabaje, las enfermeras, los médicos, los laboratoristas, todos, Señor, aún los que andan trabajando en las calles. Que tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario, los mantenga sanos y salvos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Nos vemos mañana.